Trabajo en arqueología desde el año 1975. Hemos trabajado por muchos años con otros científicos de todas partes del mundo y gracias a ellos hemos aprendido la historia de la isla, parte de la historia de la isla, lo cual hace necesario y hace imprescindible seguir estudiando para entender en qué punto estamos nosotros como isla, como una sociedad totalmente aislada de la cuenca Pacífico, ¿ya? Y cómo poner Pascua en el Pacífico y el Pacífico en Pascua. Y no solamente mirarnos nosotros, sino que de los 35.000 sitios que existen en Pascua, sea referencia y referente para los estudios y para los análisis del futuro de la isla. Tener un lugar físico para recopilar la base de datos, para trabajar con los científicos y la gente joven, es muy importante. Y es así que esto podría prestarse para que lo visite cualquier persona, cualquier visitante, que sirva para educar a las próximas generaciones y estarán dirigidos por un equipo de personas, tanto locales como internacionalmente. Hemos perdido toda la historia que necesitamos armar, que necesitamos ayuda, que necesitamos investigación, que necesitamos las cosas finas para entender qué pasó en un lugar tan aislado como Pascua. Exponer esto al mundo porque es una sociedad que se va a perder. Y es un ejemplo de sobrevivencia para muchos, ¿sí? Y por tal razón es importante sus aportes para formar este centro Asia-Pacífico y para entender en qué parte del mundo estamos y formarlo para unas futuras generaciones, a todas las generaciones que pueden venir.